El sistema de activo fijo es multiempresa, permitiendo así llevar un amplio control de todos los activos para cada una de ellas, en forma totalmente independiente. Por lo tanto, al ingresar al sistema, el usuario deberá seleccionar la empresa con la cual desea trabajar. A nivel de operatoria básica, podemos decir que el sistema está compuesto por un conjunto de menús, los cuales contienen las distintas opciones del sistema. Para ingresar a cualquiera de ellas, el usuario deberá realizar la selección que corresponda. Con el objeto de lograr una comprensión global de toda la potencialidad del sistema, es conveniente comenzar la demostración con la opción Bases del menú principal, la cual es ejecutada al realizar la puesta en marcha del sistema. En la opción Generales, el usuario señalará si el control de sus activos lo realizará a nivel de empresa o por áreas de negocios y centros de costos. Además, para la contabilidad tributaria, podrá seleccionar la modalidad de cálculo para la depreciación del activo fijo, pudiendo ser acumulada o directa, así como, en el caso que la revalorización de activos dé como resultante valores negativos, indicar si se desea o no que dicha información sea considerada en los cálculos. La segunda carpeta está destinada a definir la estructura de códigos para las distintas ubicaciones de la empresa y los centros de costos. En caso de tener además el sistema de contabilidad, la estructura para los centros de costos corresponderá a la ya definida en dicho sistema. En esta carpeta se definen los antecedentes para la moneda en la que se presentará la información valorizada. Por último, en relación a la contabilización, ya sea tributaria o IFRS, se ingresará la información requerida para que el sistema realice la centralización de las compras y de las bajas. En el caso específico de la contabilización tributaria, se deberá indicar las cuentas de contrapartidas para las contabilizaciones automáticas, tanto de los activos propios como los del leasing. Después de haber señalado las bases, en la opción contigua encontraremos un conjunto de tablas que son de uso general del sistema, en donde el usuario las define mediante un código y una descripción. Las tablas se relacionarán más adelante con el modo en que se solicitará la información del sistema. Como por ejemplo, la opción Grupos permitirá ordenar en forma general a los distintos conjuntos de activos. En conceptos de ingreso, al igual que para las bajas, se definirán aquellas formas por las que el usuario realiza las entradas de activos a la empresa. De acuerdo a lo señalado en las bases del sistema, se definirán cada una de las áreas de negocios, y en ubicaciones se ingresa para cada una de ellas la persona responsable junto al cargo que ésta ocupa. Ahora comenzaremos la demostración del sistema con la primera opción del menú principal llamada Activos, la cual incluye aquellos procesos referidos al ingreso de información. A cada activo se le asigna un código con la posibilidad de manejar dos tipos de descripciones, una resumida y otra detallada, con el objeto de facilitar la información al usuario. En Datos de ingreso se incorporan los antecedentes generales del activo, como por ejemplo la fecha, el concepto, se indica el destino, si es revalorizable, depreciable, indicando para este último la modalidad de depreciación. También podemos dar de baja el activo, indicando para ello la fecha, el motivo y algún comentario o descripción relativa a la baja. Se indica si el activo corresponde a un ítem único o bien corresponde a un conjunto de ítems con similares características para que sean tratados como tales. Por último, está la posibilidad de asignarle uno o varios atributos al activo. Para realizar posteriormente la centralización al sistema de contabilidad en información contable, se registrarán las cuentas para los conceptos de compra, revalorización, depreciación y readecuaciones del activo fijo. Y por último, se indica si el activo debe o no ser considerado para efectos de crédito de adquisición. De ser así, se ingresará el monto correspondiente. La situación inicial es fundamental para efecto de todos los cálculos que realiza el sistema. Para ello, se especifica cuál será la situación contable a considerar para el inicio del activo. Si se refiere a la información de la compra, se ingresarán los datos referidos a la compra propiamente tal. En caso contrario, si es situación contable a una fecha, se indica primeramente la fecha desde la cual el sistema debe iniciar los cálculos y a continuación se detallarán los valores históricos del activo.
Para efecto de compra de activos, está la posibilidad de traspasar al sistema de proveedores y tesorería todos los antecedentes relativos a la compra, generándose en este último el compromiso adquirido con el proveedor. Con la información ya descrita anteriormente, podemos consultar por la valorización del activo. Se ingresará la fecha a la cual se requiere la información, el tipo de vida útil para la consulta y a continuación se desplegarán los valores contables del activo. El sistema ofrece la posibilidad de escribir un texto libre, el cual estará asociado a características propias del activo. Cuando al activo se le realice readecuaciones, ya sea por reparación, modernismo o eficiencia, estas se podrán registrar en el sistema también, mediante la fecha, el monto de la readecuación, el monto asociado al activo y además indicar una descripción relativa a las modificaciones. En caso que el activo cambie de ubicación dentro de la empresa, se deberá realizar el traslado correspondiente. Para ello, el sistema despliega la ubicación inicial y a continuación se ingresarán los antecedentes del destino. Otro de los aspectos interesantes del sistema es tener la posibilidad de registrar los diversos eventos del activo fijo, los cuales incluirán para cada uno de ellos la fecha, descripción general y descripción detallada del evento realizado. Para facilitar el ingreso de información, esta opción cuenta con la alternativa de copiar todos los antecedentes ya registrados para un activo y repetirlos en otro activo o en varios activos que tengan similares características. La opción Traslado masivo de activos agiliza los traslados físicos de un número importante de activos según sean los requerimientos del usuario. La captura de archivos permite poblar el sistema de activo fijo con información proveniente de otros subsistemas, capturando para ello un archivo en formato de texto o Excel. A través de esta opción del menú, se podrá planificar, indicando para ello fecha y hora, las mantenciones a realizar a los diferentes activos de la empresa. La planificación se puede realizar por activo o por tipo de mantención a realizar, en donde además de indicar el activo y la mantención que se debe efectuar, se podrá ingresar el encargado de realizar dicha función, enviándole un correo informativo del evento. Mediante mantenciones se ingresarán al sistema cada una de las mantenciones realmente efectuadas a los activos, estén o no programadas previamente, en donde se indicará el encargado que lo realizó, el tipo de mantención, la fecha, un número de OT y, por último, un documento interno de respaldo junto con alguna observación que se desee registrar. A través de esta consulta nos podremos informar rápidamente de todas las mantenciones efectuadas a los archivos en un periodo de tiempo determinado, indicando además de aquellas que fueron o no realizadas en el periodo solicitado, las que se encuentren vencidas. El submenú IFRS nos presenta las opciones relativas al ingreso de información necesaria para efectuar los cálculos, emitir los reportes y registrar la información histórica bajo las normas de IFRS. Inicialmente se deberá indicar la fecha a partir de la cual se comenzará a trabajar bajo las normas IFRS. Así también, para generar la tabla de las unidades generadoras de efectivo, se deberá indicar la cantidad de niveles a considerar y en relación a la contabilización automática es necesario ingresar las cuentas de contrapartidas por cada una de las clasificaciones utilizadas en los activos. Para aquellos activos que bajo las normas IFRS tengan modificaciones en el tiempo en cuanto a su vida útil o valor residual, se les podrá llevar un control histórico con dichos cambios para ser utilizados en sus valorizaciones. Por defecto, el sistema asumirá como método de valorización el indicado en la ficha tributaria, el cual podrá ser modificado si así se requiere por el valor justo. Lo mismo ocurre con las cuentas contables de compra y depreciación. Y para efectos de contabilizar los deterioros y revaluaciones, se deberán ingresar las cuentas correspondientes. Por último, se deberá indicar la clasificación y la unidad generadora de efectivo si así se requiere. En cualquier momento y a modo de consulta se podrá solicitar una valorización del activo. En esta opción podremos llevar un detallado control de los deterioros y revaluaciones de los activos, indicando para ello el nuevo valor o el monto del deterioro, a una determinada fecha. Si se desea, se podrá realizar la contabilización en forma automática, ingresar una glosa con más detalle, como también adjuntar documentos como por ejemplo tasaciones, que justifican los cambios de valor.
En general, en cuanto a la forma en que se entrega la información en cada uno de ellos, es similar a la desplegada en los informes tributarios, con la salvedad que los valores son calculados de acuerdo a las normas de IFRS. Destacaremos el informe histórico de deterioros y revaluaciones, el cual nos permitirá conocer el detalle de los cambios efectuados en un rango de fechas determinado, de acuerdo a parámetros ingresados por pantalla. La contabilización IFRS se encargará de generar los comprobantes contables automáticamente en el sistema de contabilidad, de acuerdo a la norma IFRS. Se deberá indicar el periodo de información a considerar, así como los parámetros que se requieren para la generación de los comprobantes. En la opción Procesos se concentran aquellas acciones de uso menos frecuente del sistema. Por una parte, tenemos la mantención de unidades producidas, en donde se ingresarán para aquellos activos que se deprecian bajo esta modalidad el número de unidades producidas para cada uno de los meses. La contabilización tributaria se encargará de generar los comprobantes contables automáticamente en el sistema de contabilidad. De acuerdo a la norma tributaria, se deberá indicar el periodo de información a considerar, así como los parámetros que se requieren para la generación de los comprobantes. El proceso de cálculo de crédito por adquisición permite emitir un reporte informativo de los montos posibles a aplicar o bien realizar el cálculo en donde los montos calculados quedarán registrados en el sistema. Podremos ingresar al sistema de activo fijo. Las tomas de inventario efectuadas, ya sea en forma directa o en caso de contar con máquinas capturadoras de datos, capturar el archivo con la información. En la opción Consultas podemos solicitar toda la información referente a la ficha de los activos. ¿Qué activos tengo? ¿Dónde están mis activos? Y por último, activos dados de baja. Por ejemplo, se selecciona el activo deseado, luego el botón correspondiente. Y a continuación se desplegarán todos los antecedentes asociados a la ficha del activo. Mediante el botón ¿Qué activos tengo?, podemos obtener un listado de todos los activos existentes en la empresa o bien solicitar la información en forma específica, como por ejemplo para una ubicación en particular, y a continuación valorizar la información para cada uno de ellos. Otra de las consultas se referirá a dónde están mis activos, para lo cual se selecciona el grupo deseado como por ejemplo los muebles, y a continuación el sistema indicará dónde están y en qué cantidad se encuentran. Podemos ver un detalle como también la valorización para cada uno de ellos. Y por último, podemos consultar por aquellos activos que han sido dado de baja. Una vez que se indica el periodo requerido para la consulta, el sistema desplegará los activos correspondientes, pudiéndose solicitar además su valorización. Todos los informes que emite el sistema de archivo fijo podrán ser solicitados a nivel de empresa o bien especificar el área de negocios, el centro de costo o por ubicación de los activos. En este menú, los informes valorizados se basan en las normas tributarias. El primero de ellos se refiere al maestro de activos fijo con valorización, en donde en forma muy simple y rápida, el usuario podrá definir sus propios reportes seleccionando por pantalla aquellos campos que sean de su interés. La información se puede ver por pantalla, impresa, disco o bien por Excel. Presentamos a continuación un informe tipo del maestro del activo fijo. En caso que el usuario requiera hacer uso de su información o bien realizar otro tipo de análisis o estadísticas, el sistema ofrece la posibilidad de que el informe sea enviado a Excel, utilizando así el gran potencial que ofrece esta herramienta de cálculo. Mediante el informe de movimientos de activo fijo, podemos obtener todas las transacciones realizadas al activo, indicando para cada uno de ellos la valorización y su ubicación dentro de la empresa. El listado de bajas nos permite conocer aquellos activos que han sido dados de baja en la empresa en un periodo de tiempo determinado. Otro de los informes que nos presenta el sistema es el de activos fijos totalmente depreciados, en donde se detallan los activos que se encuentran bajo esa situación, y además la valorización a la fecha solicitada. El listado analítico de cuentas nos presenta, de acuerdo a parámetros ingresados por pantalla, un informe con todas las partidas contables derivadas de las compras, revalorizaciones y depreciaciones.
El informe de auditoría paramétrico permite crear reportes resumidos o detallados según sea la información que se indique por pantalla. Como por ejemplo, indicaremos un rango de cuentas específico. Y a continuación, se seleccionarán aquellos campos de interés para el usuario. Además de las posibilidades de impresión, está la alternativa de Excel. A través de Excel se podrán realizar todas aquellas operaciones matemáticas y estadísticas que se requieran, utilizando para ello la información registrada en el sistema de activo fijo. Para mantener la confiabilidad de la información, el sistema maneja un amplio módulo de seguridad, como por ejemplo, se definen los códigos de acceso para los diferentes usuarios del sistema. Luego se seleccionarán los procesos permitidos, indicándose para cada uno de ellos las diferentes acciones a realizar. Los permisos pueden también definirse a nivel de perfil, lo que significa que se dejan establecidos a nivel general los permisos y luego se asociarán todos los usuarios que pertenezcan al mismo perfil. A través de esta opción podemos restringir el acceso a los usuarios del sistema a procesos específicos como por ejemplo el ingreso a las fichas de los activos para determinadas áreas de negocio. Y por último, en relación a las claves de acceso de los usuarios, se podrán establecer periodos de caducidad y bloqueos automáticos de acuerdo a un cierto número de intentos fallidos de ingreso. La demostración que acaba de ver corresponde a un producto de la línea Softland ERP orientado a la mediana y gran empresa. Softland ERP cubre todas las necesidades de gestión y administración de una empresa. Un software Softland le ayudará a competir en el exigente mercado actual, haciendo de la gestión y administración una tarea fácil. Lo invitamos a contactarse con uno de nuestros ejecutivos comerciales y estaremos gustosos de poder atenderlo personalmente.